Iniciamos con la unidad 2, denominada el ciclo vital del documento. Los documentos generados por una institución, como ya lo vimos en la unidad 1, constituyen un bloque unitario, desde que nacen en la oficina hasta que ingresan en el archivo histórico, si es que así se determina. Estos documentos atraviesan distintas fases dentro de un mismo proceso, según su edad, en las que varían sus valores, el tratamiento que reciben y el servicio que dan. Este flujo constituye un sistema archivístico. Esta organización se basa en lo que denominamos el ciclo vital del documento, o también llamado teoría de las 3 edades de los documentos, que considera al documento como un ente vivo que nace, crece y muere. Estas 3 edades del ciclo vital del documento las hace corresponder, pues, con 3 tipos de archivos. Tenemos la primera edad, que corresponde a la fase activa del documento, y se conservarán los documentos dentro del archivo de trámite, archivo de oficina o también llamado archivo administrativo. La segunda edad, que corresponde a la fase semiactiva del documento, en la que se conservarán los documentos dentro del archivo de concentración, archivo central o archivo intermedio. Y finalmente, la tercera edad, que corresponde a la fase inactiva del documento, y se conservarán los documentos dentro del archivo histórico. La primera edad se corresponde dentro de una etapa prearchivística y la segunda y la tercera edad a etapas archivísticas. Los archivos de oficina son los que reúnen los documentos en trámite o sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas. En virtud de la normativa vigente, con carácter general y salvo excepciones, no pueden custodiar los documentos que superen los 5 años de antigüedad. El archivo central es el que coordina y controla el funcionamiento de los distintos archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos, una vez finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante. No pueden custodiar documentos que superen los 30 años de edad. Además del servicio a los archivos de oficina, su misión esencial es la de estudio y valoración de las series documentales. El archivo intermedio es aquel al que se han de transferir los documentos de los archivos centrales. Y el archivo histórico es aquel al que se han de transferir desde el archivo intermedio la documentación que deba conservarse permanentemente, por no haber sido objeto de dictamen de eliminación por parte de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos. También puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito, adquisición, etc. Para poder llevar a cabo una buena política de gestión de los documentos, resultan imprescindibles una serie de elementos, y estos tenemos que considerarlos como lo son: un marco legal, la infraestructura necesaria como recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, y un programa que recoja unas normas de funcionamiento. Es importante darle su espacio a cada una de las fases del documento. En este momento iniciamos a analizar la fase activa del documento, que corresponde a la primera edad dentro del ciclo vital. Y lo vamos a definir como el conjunto de documentos de una oficina compuesto tanto por los documentos emitidos como por los recibidos, de acuerdo al desarrollo de sus actividades y funciones, que debe encontrarse reunido de forma organizada para garantizar la consulta y gestión tanto de la institución a la que sirve como al administrado. La documentación debe permanecer en él mientras se encuentre sin finalizar el trámite, y aun cuando éste haya finalizado, durante un periodo de 5 años aproximadamente, en los cuales se considera que la frecuencia de consulta es aún muy alta. Este periodo de tiempo debe ser orientativo, ya que cada serie documental viene acompañada de una vigencia administrativa diferente. La función principal es la de organizar correctamente la documentación que va produciendo para agilizar el trámite que se le haya encomendado. El fin que todo archivo debe perseguir es el de poder ofrecer un servicio. Para que todo lo expuesto pueda convertirse en una realidad, poder ofrecer un servicio gracias a una buena organización del archivo, es necesario cumplir una serie de requisitos que pueden concretarse en las siguientes actividades de carácter práctico. La primera nos habla de impedir la dispersión o eliminación de documentos importantes. La segunda nos habla de formación correcta de las series documentales, evitando el fraccionar un expediente según pasos en el trámite o la agrupación de distintos tipos documentales para referirse a un asunto común.
Es importante estar en contacto permanente con el archivo central, tanto para solicitar recomendaciones y ayudas, como para suministrar la información que el archivo central precise para la perfecta identificación de las series documentales. El 4 nos habla de preparar las transferencias de acuerdo con las normas existentes. Posteriormente debemos controlar las salidas, pero también las entradas de los documentos y expedientes mediante un registro de préstamos para tener el control. El 6 es solicitar y devolver correctamente al archivo central los documentos que aún han habido siendo ya transferidos, su consulta sea necesaria para la unidad administrativa. Después, es importante también facilitar la información que tanto los ciudadanos como la administración solicite respecto a los documentos que custodia. Elaborar los instrumentos que faciliten el acceso a la información y a la documentación, por ejemplo, inventarios, ficheros manuales o informáticos, base de datos, etc. Y por último, es importante formar un registro de las transferencias realizadas al archivo central. Estas son las formas en las que se presenta la documentación administrativa. También quiero resaltar las normas de carácter práctico para la formación de expedientes, en cuya portada se deben resumir los datos principales del mismo. Así, debemos considerar el organismo productor, el tipo documental, el asunto y el contenido, es decir, los documentos y fechas de los mismos. Así, los documentos se irán incorporando al expediente a medida que se vayan produciendo, de acuerdo a la norma de procedimiento que regule el trámite. Se procurará que cada expediente se refiera a un solo asunto y es recomendable evitar el amontonamiento de documentos aislados pendientes de una intercalación en el expediente que le corresponda. Los documentos, con el transcurso del tiempo, van cumpliendo diferentes etapas dentro de su ciclo vital. En esta ocasión, vamos a hablar de cuando pasan a una segunda edad, en la cual comienzan a descender de forma considerable su utilidad administrativa para el productor y el ciudadano. Esta segunda edad se denomina edad intermedia o fase semiactiva del documento y suele abarcar con carácter general desde los 5 años de su creación hasta los 30 o 50 años aproximadamente. En esta fase semiactiva vamos a definir aquellos documentos que se reúnen y que son transferidos por los archivos administrativos o archivo de oficina una vez finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante. Los objetivos de los archivos intermedios es descongestionar los locales de los archivos de oficina, evitar que lleguen a los archivos históricos directamente los documentos que aún no pueden ser consultados por el público en general debido a las posibles restricciones de acceso a su contenido informativo, asegurar la valoración de cara a la selección de la documentación, estableciendo una distinción entre los documentos destinados a ser destruidos por carácter de valores primarios y secundarios, de aquellos que deben ser conservados y por lo tanto transferidos a los archivos históricos, y asegurar la disponibilidad de los documentos de las administraciones productoras. Los aspectos que deben de contemplarse son los elementos de información como las características de la documentación que se transfiere. Esto se refiere a que debe de haber una identificación de los ejemplares únicos y no múltiples. Cuándo deben de ser transferida la documentación, conocer cuándo la frecuencia de la consulta por parte de la oficina sea escasa. ¿Cómo se debe preparar la documentación? Es una revisión de la documentación, se debe de llevar a cabo un acondicionamiento e identificación de expedientes y la clasificación y ordenación de las series documentales. Las condiciones físicas de las unidades de instalación, como es la normalización de cajas de archivo para realizar transferencias, al igual que la normalización del modelo de impreso y utilizado como relación de entrega para la descripción de la documentación. La información complementaria que se puede acompañar es toda aquella que ayude al archivo central a identificar y valorar las series documentales ingresadas y el ingreso de la documentación, procedimiento a seguir para el traslado y descarga de la documentación. Y por último, la fase inactiva del documento, que nos habla, por supuesto, del archivo histórico, en donde se conservará el conjunto de expedientes que desde su génesis tenga valor histórico y cuya misión primordial es la de servir de fuente primaria para la investigación. Y ahora toca el turno al tema de normatividad en materia de archivos.
Y debemos entender que las obligaciones actuales de las autoridades archivísticas y de las personas y servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones y actividades dentro de la institución donde laboran y que son responsables del uso, de la organización, del control, del préstamo y de la conservación de los documentos que se generan en la propia institución y que también se reciben, no se limitan al servicio de consulta de documentos históricos resguardados en los acervos como se podría pensar. Sus obligaciones abarcan mucho más. Naturalmente, la conservación de los testimonios, la descripción de los expedientes y documentos, la difusión de los fondos documentales resguardados son parte de las acciones archivísticas, pero se requiere también el trabajo en los archivos administrativos de las dependencias y entidades, como lo hemos venido viendo en las diapositivas anteriores, los cuales, al ser originales y sustantivos, formarán parte de esta memoria histórica que no puede ser reservada, sino que es pública por su propia naturaleza. Con la intención de dar ejemplos de este marco normativo y de manera informativa, se reproduce una lista de la normatividad que aplica en esta materia de archivos. Tenemos así a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a la Ley Federal de Archivos, a la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Código Penal Federal, que en su artículo 214, por ejemplo, habla de que por sí o por interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia, a la cual tenga acceso o a la de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión, comete el delito del ejercicio indebido del servidor público. Es importante conocer lo que enmarca en el artículo 280 el Código Federal de Procedimientos Penales en el momento en el que habla de que los documentos públicos harán prueba plena, salvo el derecho de las partes para redarguirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos. El Reglamento del Archivo General de la Nación, por su parte, en su artículo 6, habla de que ningún documento de los comprendidos en la fracción 1 del artículo 1 y el 3 podrán ser destruidos, enajenados sin el permiso correspondiente de la persona designada por la Dirección de Archivo para que se dictamine sobre su valor histórico y la conveniencia de su destrucción o su enajenación. La Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México, así como la Iniciativa de Ley para la Administración de Documentos del Estado de México y municipios, habla de los documentos que son públicos como prueba de testimonio de la vida cotidiana y trascendente de una sociedad. Por ello, es necesario establecer normas que regulen la producción, organización y conservación de los documentos públicos. Estas leyes, estas iniciativas, es el marco jurídico que regula la administración de documentos en el Estado de México. Es como respuesta a la necesidad de mejorar los mecanismos para la organización, conservación, valoración, selección, uso y difusión de los documentos existentes en las oficinas públicas de los poderes del Estado y sus municipios y, por excepción, en posesión de los particulares. Una ley importante en materia de archivos también es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios, que estipula en su artículo 42, fracción 5, la obligación de todo servidor público de custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso de la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquellas. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México tiene por objeto tutelar y garantizar a toda persona el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y proteger los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados. La Ley para el Uso de Medios Electrónicos del Estado de México regula el uso de los medios electrónicos en los actos y procedimientos administrativos que realicen los sujetos obligados por ley, poderes del Estado, municipios, órganos autónomos, personas físicas y jurídicas colectivas.
Por su parte, las normas administrativas para la asignación de uso y bienes de servicios de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal señala que la documentación de trámite concluido, generada o recibida por las dependencias, deberá de ser concentrada previa autorización en el Archivo General del Poder Ejecutivo para su control y preservación. En el caso de los organismos auxiliares y autónomos, estos deberán integrar su propio archivo de concentración. El dictamen 1618 de la Comisión Dictaminadora de Depuración de Documentos establece las normas políticas y procedimientos para llevar a cabo la selección preliminar y final de los expedientes de trámite concluido existentes en las unidades administrativas de los poderes del Estado y de los municipios. El catálogo de disposición documental es el instrumento normativo que regula el volumen de documentos existentes en los archivos de trámite y permite conocer los tiempos de su transferencia al archivo de concentración, conservarlos de la información relevante para integrarlos al archivo histórico y propiciar la eliminación de los de nulo valor informativo. Existen también los lineamientos para la administración de documentos en el Estado de México y contamos también con los lineamientos para la protección de datos personales. Con esto concluimos los temas incorporados en esta unidad, por lo que les pido de favor sean tan amables de revisar y realizar las actividades que se sugieren para reforzar los temas vistos en este apartado. Estoy a sus órdenes para cualquier duda y retroalimentando las actividades de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.